Lo que decís coincide con la Biblia. Pero tengo que haceros una pregunta. De acuerdo. Gracias a Dios. Hemos creído en el Señor durante años. Y siempre hemos seguido el ejemplo de Pablo al trabajar para el Señor. Todos hemos sido fieles al hombre y al camino del Señor. Amén. Amén. Y seguro que nos espera la corona de justicia. Amén. Hoy día solo debemos centrarnos en trabajar mucho para el Señor y vigilar su regreso. Solo así seremos llevados al reino de los cielos. Sí, así es. Y es porque la Biblia dice, los que me esperan nunca serán avergonzados. Amén. Amén. Creemos en la promesa del Señor. Él nos llevará al reino de los cielos a su regreso. ¿Puede haber algo de malo en practicar de esta manera? Por favor, habladnos de ello. De acuerdo. Estoy de acuerdo con el pastor Jan. El hermano Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. He terminado mi tarea, he mantenido mi fe. De ahora en adelante tengo mi corona de justicia. Amén. Por tanto, trabajamos para el Señor fieles a su nombre. Si vigilamos así su llegada, seremos llevados al reino de los cielos. Amén. No hay nada de malo en practicar así. Cierto. Hermana Sue, lo que dice son las palabras de Pablo. Así es. Las palabras de Pablo no representan a las del Señor Jesús. Cierto. En las palabras de Pablo no fundamentamos la entrada en el reino de los cielos. El Señor Jesús dijo que solo aquellos que cumplan la voluntad del Padre Celestial podrán entrar en el reino de los cielos. Nunca dijo que la gente podría ir al reino de los cielos solo por haber trabajado mucho para el Señor y haber sido fiel a su nombre. Todos sabemos que solo Jesús es el Señor del reino de los cielos y que solo Él puede decidir quién entra en el reino de los cielos y recibe la corona. Así es. El camino que tomemos en nuestra fe en Dios deberá seguir las palabras del Señor Jesús. Sí. Si seguimos las palabras de Pablo, iremos en contra del propósito del Señor desviándonos de su camino. Y en definitiva, nos hundiremos solos. Por tanto, es mejor que busquemos y escuchemos la interpretación de otros. Sí. ¿No estará así claro? Sí, debemos escuchar más. Sí, debemos buscar Hermanos más. y hermanas, en cuanto a vigilar la llegada del Señor, la mayoría de la gente cree que solo hay que trabajar mucho para Él y seguir el ejemplo de Pablo para ir directamente al reino de los cielos cuando el Señor llegue. A ellos les parece bien practicar así y nadie está en desacuerdo. Pero nosotros deberíamos buscar la verdad en todas las cosas. Aunque al practicar así sigamos los conceptos de la gente, ¿no estamos siguiendo los deseos de Dios? ¿Es así? Deberíamos saber que las palabras de Dios son los principios de nuestras acciones, por las que se mide a las personas, cosas y asuntos. Así es. Recibiremos su elogio si practicamos conforme a las palabras de Dios. Pero si vamos en contra y practicamos según nuestras propias fantasías, sin duda seremos rechazados por Dios. ¿De verdad podemos ir directamente al reino de los cielos por vigilar, esperar y trabajar mucho para el Señor? Vamos a ver lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. El Señor Jesús dijo: no todos los que me digan Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino todos los que cumplan con la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en ese día: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y no hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho obras maravillosas en tu nombre? Y yo les diré: nunca he conocido de vosotros. Iros porque vosotros hacéis maldad. En las palabras del Señor Jesús podemos ver que solo dijo: sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No dijo que todos los que sean fieles al nombre del Señor Jesús y trabajen mucho para Él entrarán en el reino de los cielos. ¿No es así? Cierto. Sí. El Señor Jesús no dijo que solo trabajando mucho se pudiera entrar. Para mí, estos son conceptos y fantasías nuestras. Si al igual que en nuestros conceptos, entrarán en el reino de los cielos aquellos que guarden el nombre del Señor y trabajen para Él, ¿por qué algunos de los que profetizaban y echaban demonios sobre el nombre del Señor Jesús fueron condenados por el Señor?
¿Por qué? Esto demuestra que trabajar mucho para el Señor no es necesariamente lo mismo que cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué es de esa manera? Porque mucha gente trabaja mucho para que el Señor la bendiga. Y no por obedecer sinceramente a Dios. Sí. El carácter satánico de ellos aún está ahí. Aún tienen ciertos conceptos sobre Dios. Le desobedecen, se oponen a Él y le condenan. Sí. Algunos incluso hasta aborrecen la verdad, al igual que los fariseos. Por mucho que trabajen para el Señor, ¿cómo pueden cumplir la voluntad de Dios? Sí. Por su naturaleza, esa gente se opone a Dios. Entrar en el reino de los cielos solo por trabajar mucho para el Señor, esto es intolerable para el cielo. ¿No estáis todos de acuerdo? Sí. ¿Y quiénes son exactamente los que cumplen la voluntad de Dios? Bien. Los que cumplen la voluntad de Dios son los que realmente obedecen a Dios. Obedecer a Dios significa engrandecer a Dios, venerar a Dios y obedecer su obra. Sí. Practicar y experimentar también su palabra. Llegar a conocerle, tener verdadero amor hacia Él y dar testimonio de Él. No resistirse a Él ni traicionarle en ningún momento o circunstancia. Solo así se cumple la voluntad de Dios. Entonces es así. Hemos visto cómo, aunque trabajen mucho para el Señor y hagan grandes sacrificios, muchos de aquellos que creen en el Señor solo lo hacen para entrar en el reino de los cielos y disfrutar de las bendiciones, no para amar a Dios ni obedecerle. Esa dedicación a Dios no es más que negociar con Él. A pesar de trabajar mucho para Dios, mucha gente nunca ha puesto en práctica la verdad, ni tampoco exalta ni da testimonio de Dios. En cambio, suelen convertirse en ídolos y hacen que los demás les adoren y sigan. Todo lo que hacen es para mantener su posición y sus ingresos. ¿Son esas personas las que ponen las palabras de Dios en práctica y le obedecen? ¿Son las que cumplen la voluntad de Dios? No lo son. No lo son. Esa gente sirve a Dios, pero también se opone a Él. Son los fariseos hipócritas. Se puede decir que son malhechores. ¿Cómo puede esa gente ser apta para entrar en el reino de los cielos? Así es. A partir de esto podemos ver que aquellos que aparentan estar trabajando mucho para el Señor, pero que nunca han puesto la verdad en práctica, no exaltan ni dan testimonio de Dios para amarle y cumplir su voluntad. Esa gente no cumple la voluntad de Dios. Trabajan mucho para el Señor para recibir sus bendiciones y entrar en el reino de los cielos, pero no cambian su carácter de vida y aún se oponen a Dios. Al igual que los fariseos, solo están fingiendo ser buenos y finalmente serán maldecidos por Dios. Sí. Hermanos y hermanas, ahora veamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. Dios Todopoderoso dice: yo decido el destino de cada hombre, no en base a su edad, no en base a su antigüedad, no en base a su cantidad de sufrimiento, ni mucho menos según el grado de miseria, sino en base a si poseen la verdad. No hay más opinión que esta. Vosotros debéis daros cuenta de que todos aquellos quienes no siguen la voluntad de Dios serán castigados. Este es un hecho inmutable. Por lo tanto, todos aquellos quienes son castigados reciben castigo por la justicia de Dios y también como retribución por sus acciones malvadas. Las palabras de Dios Todopoderoso lo aclaran. Que acabemos entrando o no en el reino de los cielos no depende de cuánto trabajemos ni de cuánto hayamos sufrido. Cierto. Depende de si practicamos la palabra de Dios, de si respetamos sus mandamientos y de si cumplimos su voluntad o no.
Estos son los principios para entrar en el reino de los cielos. Sus enseñanzas son muy claras. Aún así, hay quienes ciegamente se aferran a las palabras de Pablo. Yo he peleado la buena batalla. He terminado mi tarea. He mantenido mi fe. De ahora en adelante tengo mi corona de justicia. Toman los puntos de vista erróneos de Pablo como base teórica para entrar en el reino de los cielos. A pesar de lo que sufra o sus sacrificios, esta gente no puede recibir la aprobación de Dios, ni puede entrar en el reino de los cielos. Qué suerte haber podido oír He su predicado, testimonio. pero no he sabido lo que significaba cumplir la voluntad del Padre Celestial. Lo único que sabía era trabajar mucho y dedicarme al Señor ciegamente. No ponía atención en buscar la voluntad del Señor, ni en practicar sus palabras. Cierto. Hasta hoy no he descubierto que nada es más importante para creer en Dios que cumplir su voluntad. Así es. Pero pasé esto por alto. Estoy muy avergonzado. Sí. Todos creíamos que si trabajábamos mucho para el Señor y nos dedicábamos a Él, cuando Él viniese, entraríamos en el reino de los cielos. Tras oír vuestro testimonio, sé que nuestros puntos de vista sobre la búsqueda eran erróneos. Gracias. Sí, sí. Aunque trabajáramos mucho para Dios y nos dedicáramos a Él, no poníamos sus palabras en práctica ni le obedecíamos. Cierto. Todo lo que hacíamos era para ser recompensados y entrar en el reino de los cielos para que pudiésemos ser bendecidos. ¿No estábamos engañando a Dios con esto? Dios mira el fondo de los corazones de la gente. Dios es justo y santo. Amén. Sí. ¿Cómo recibir su aprobación solo por dedicarnos a Él? Amén. ¿Cómo íbamos a ser aptos para entrar en el reino de los cielos? Sí, qué suerte haber oído su testimonio hoy. Sí. Hermanos y hermanas, estamos diciendo que la gente solo puede entrar en el reino de los cielos cumpliendo la voluntad del Padre Celestial. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de Dios para que vigilemos y esperemos la llegada del Señor? Sí. ¿Cuáles son los requisitos de Dios para nosotros? Mucha gente piensa que solo hay que trabajar para el Señor, sufrir al cargar la cruz y ser fiel a su nombre. Al hacerlo creen que vigilan y esperan y que cuando el Señor regrese no los abandonará. De hecho, Jesús habló muy claramente sobre la vigilia y la espera. Muy claramente. En Mateo capítulo 25, versículo 6. El Señor Jesús dijo, y a la medianoche se oyó un grito, mirad, llegó el novio, salid a recibirle. Amén. También en el Apocalipsis capítulo 16, versículo 15. Mirad, yo vengo como un ladrón. Bendito es el que está atento y vestido, no sea que salga desnudo y sea avergonzado. Y en el Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Mirad, yo estoy a la puerta y toco. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta, yo vendré a él y comeré con él y él conmigo. Amén. En el libro del Apocalipsis se menciona varias veces. El que puede oír, que oiga. Lo que el Espíritu dijo a las iglesias. Amén. Oh, qué bien. En estas profecías, claramente vemos que cuando el Señor Jesús regrese durante los últimos días, hablará a las iglesias. Por tanto, el Señor nos pide que seamos vírgenes prudentes y prestemos atención a su voz. Necesitamos salir y recibir al Señor una vez que oímos su voz. Solo así seremos los que vigilan y esperan su regreso. Asistiremos al banquete del Cordero y seremos llevados ante el trono de Dios. Sí, así es. Solo escuchando la voz del Señor es como se vigila y espera. Eso es cierto. El Señor Jesús habló muy claramente. Sí, pero ¿cómo hemos podido ignorar esto? Desde luego, sí. El banquete del Cordero significa la aceptación de su juicio en los últimos días y deleitarse en el agua del río de la vida que fluye del trono de Dios. Es decir, aceptar las verdades expresadas por Cristo en los últimos días.
y acabar purificados por Dios para convertirnos en vencedores. Solo estos vencedores entrarán en el reino de los cielos. Amén. ¿Cierto? Gracias al Señor. Así que eso es lo que significa ir al banquete. Hoy día, el Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, ha expresado todas las verdades para la salvación y purificación del hombre. Las palabras de Dios han sido publicadas online para que las busque y examine la gente de todos los países y territorios del mundo. Al buscar y examinar las palabras y obras de Dios, las vírgenes prudentes han reconocido la voz de Dios y han regresado ante su trono. Alabado sea el Señor, alabado Solo sea el estas Señor. personas serán las que asistan al banquete del Cordero y Dios las convertirá en vencedoras ante el desastre. Se puede decir que solo esta gente será la que entre en el reino de los cielos. Maravilloso. Aquellos que oigan las palabras de Dios están bendecidos. Así es. Se trata de la gente que irá al banquete del Cordero. Correcto. Son aquellos a quienes Dios hará vencedores. Gracias al Señor. Pero mucha gente cree que vigilar y esperar la llegada del Señor solo implica trabajar mucho para Él. No buscan la verdad del gran acontecimiento de la venida del Señor. Se aferran ciegamente a sus propias fantasías, rehúsan oír la voz de Dios y nunca contemplan la aparición del Señor. Así pues, vigilar y esperar así no es real ni coherente. Efectivamente, sí, es absurdo. Así es, en efecto. De hecho, vigilar y esperar no tienen que ver con nuestras acciones. La clave es si oímos o no la voz del Señor y si recibimos o no su regreso. La clave es si podemos o no cumplir con esto. Así que esa es la clave. En efecto, así que esa es la clave. Hermanos y hermanas, leamos otro pasaje de Dios Todopoderoso. Sí. Dios Todopoderoso dice: el regreso de Jesús es una gran salvación para aquellos que son capaces de aceptar la verdad. Pero para los que son incapaces de hacerlo, es una señal de condenación. Debéis elegir vuestra propia senda y no blasfemar contra el Espíritu Santo y rechazar la verdad. No debéis ser personas ignorantes y arrogantes, sino alguien que obedece la dirección del Espíritu Santo, anhela y busca la verdad. Solo así os beneficiaréis. Así es. Maravilloso. Os aconsejo que andéis con cuidado por la senda de la creencia en Dios. No saquéis conclusiones apresuradas. Más aún, no seáis despreocupados y descuidados en vuestra creencia en Dios. Deberíais saber que, como mínimo, los que creen en Dios deben ser humildes y reverenciales. Los que han oído la verdad, pero fruncen el entrecejo, son insensatos e ignorantes. Los que han oído la verdad, pero sacan conclusiones precipitadas descuidadamente o la condenan, están cercados por la arrogancia. Nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Deberíais ser todos racionales y aceptar la verdad. Amén. Hoy Dios Todopoderoso encarnado realiza la obra del juicio de los últimos días. A través de la verdad, Dios pone al descubierto a cada hombre y las ovejas de Dios oirán su voz. Amén. Aquellos que buscan el camino verdadero y aceptan la verdad son salvados por Dios. Amén. Al mismo tiempo, Dios pone al descubierto a esa gente malvada que es arrogante y no acepta la verdad. Así como a los anticristos, quienes condenan y blasfeman en contra de Dios Todopoderoso. Toda esta gente es condenada y eliminada por Dios. Hoy día, la obra de Dios encarnado ya casi ha alcanzado su fin. La obra del juicio comenzando por la casa de Dios básicamente ha terminado. ¡Qué rápido! Por lo tanto, la obra del arrebatamiento de la Iglesia terminará muy pronto. Las vírgenes prudentes no deberían dejar pasar el tiempo sin aceptar la obra de Dios de los últimos días. Sí, hay Si no, que aceptarla. las puertas de la salvación se cerrarán. Si esperáis que el Señor se aparezca públicamente sobre una nube,
Puede que estéis pensando en sus palabras. Crees porque me has visto. Benditos los que no han visto, pero aún así creen. Yo no sé si estas palabras significan que estamos recibiendo la aprobación de Dios o si estamos siendo condenados por Él. Recuerdo el pasaje. El Señor Jesús le dijo estas palabras a Tomás. Sí. Nos recuerda lo necios que fuimos por el modo en que vigilábamos y esperábamos al Señor. Casi se nos pasa desapercibido. Gracias al Señor. Dios es misericordioso con nosotros. Hoy nos habéis dado testimonio de la obra de Dios Todopoderoso. Es una oportunidad que Dios nos da. Sí, así es. Sí. Hermanos y hermanas, debemos aceptar ya la obra de Dios de los últimos días. No hay que esperar. Claramente esta es la obra de Dios. ¡Qué necios fuimos examinando sin cesar!